una vez más poder adorar al Señor, compartir su palabra y cantar como su pueblo que somos, su iglesia. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, desde el versículo 20 hasta el 35, recordando que hoy tendremos la administración de la mesa del Señor. Marcos capítulo 3, desde el verso 20 hasta el 35. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y se agolpó de nuevo mucha gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Versículos 31 en adelante. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él les dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí a mi madre y a mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Vamos a orar delante de Dios en esta mañana. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque tú eres santo. Tú eres nuestro Dios poderoso. Por eso, Señor, estamos aquí para adorar y bendecir tu nombre. Permítenos, oh Señor, adorarte al escuchar tu palabra, suplicándote, oh Señor, que nos hables. Ruego, Señor, que tú traigas con lazos de amor, oh Señor, con convencimiento de pecado, a aquellas personas que estando en este lugar no te conocen. Pero no solamente, Señor, nos dé la capacidad de oírte, sino también de obedecerte con la ayuda de tu Espíritu Santo, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. C.S. Lewis es un conocido escritor, nacido en 1898, y es famoso porque escribió una serie de libros llamados Las Crónicas de Narnia, que fueron incluso llevados al cine. A pesar de haber nacido en un ambiente rodeado de creyentes en su casa, se apartó de los caminos del Señor, y en la universidad, por la influencia de sus amigos, conoció realmente al Señor y se arrepintió de sus pecados. Ahora, C.S. Lewis es famoso porque él popularizó un trilema ante la afirmación que hacen muchos seres humanos de que Jesús es un hombre bueno, de que Jesús es un buen hombre. C.S. Lewis plantea que esta afirmación, como creyente, nosotros no podemos aceptarla. Y si esto es cierto, que Jesús simplemente fue un mero hombre y no es Dios, evidentemente Jesús fue un farsante. Jesús fue un lunático farsante que dijo y se comportó como alguien que él no era. Pensando ser Dios, si Jesús no fue Dios, entonces él fue un farsante. Pero hay otra posibilidad, Jesús estaba endemoniado.
Si Jesús no es Dios, entonces debe ser denunciado porque estaba poseído por los demonios. Pero el tercer planteamiento de este trilema, y es el verdadero con el cual estamos identificados, es que Jesús realmente es Dios. Y por lo tanto, todo ser humano está llamado a rendirse en adoración delante del único Dios verdadero. Y en la mañana de hoy lo que me propongo a la luz de este pasaje que acabamos de leer es que podamos ver que la verdadera familia de Jesús, la verdadera familia de Dios, es aquella que le sirve como Señor y está dispuesta a identificarse en su propósito en esta tierra. La verdadera familia de Dios, los cristianos, el verdadero creyente, es aquel que le sirve a Dios y está dispuesto a identificarse con Dios en sus propósitos terrenales. Pongamos este texto en su contexto. Hemos visto hasta aquí que Jesús ha evidenciado que Él es Dios. Él tiene dominio sobre todos los demonios, sobre las enfermedades, sobre Satanás. Ha sanado las enfermedades impensables. Un cuadripléjico tomó su camilla y salió caminando. Ahora, aquí vemos de nuevo una multitud. Jesús, luego de escoger a los apóstoles, vuelve al centro operativo en Capernaum, en la casa de Pedro o de Andrés probablemente. Pero Marcos nos dice que era tanta gente que ellos no podían ni comer pan. Era como que la gente le caía, como caen los insectos arriba de los mosquitos, arriba de un ser humano para chupar su sangre. Así estaban todos ellos drenando a Jesús. Estas multitudes anhelando ser sanadas, ver a Jesús, un milagro, que Él le quitara el hambre o resolviera algún problema. Pero siempre Marcos nos dice que el énfasis de Jesús estaba en la predicación del Evangelio. Estaba en proclamar la verdad. Jesús hizo grandes milagros, pero si usted lee los evangelios, siempre el énfasis estuvo en proclamar la palabra. De hecho, Mateo nos dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían quien la pastoreara. La urgencia de Jesús siempre estuvo focalizada en llamar al arrepentimiento. Y eso es algo retante para nosotros, porque muy frecuentemente no somos tan enfáticos como deberíamos al momento de proclamar la verdad de Dios. Tú y yo tenemos familiares, amigos, vecinos, que si murieran en este momento, estamos seguros que no irían a la presencia de Dios, porque viven conforme a sus pecados. Ahora Jesús, de manera urgente, le proclama la única esperanza a esta multitud. La multitud está detrás de Él. Ahora, ¿qué característica tiene esta multitud? Esta multitud es una multitud que conoce de Jesús. Conoce de las maravillas de Jesús. Ellos saben que Jesús es poderoso. Ellos saben que Jesús multiplica alimentos, que sana enfermos, que los demonios le obedecen. Conocen de las maravillas de Jesús. Ahora, no solamente conocen de las maravillas de Jesús, están cautivados de este poder de Jesús. Les atrae el poder de Jesús. Ven a Jesús y quieren estar cerca de Jesús. Pero no solamente están cautivados del poder de Jesús, son promotores de Cristo. Recomiendan el camino de Jesús. Vamos para donde Jesús. Jesús tiene palabras que nos engranojan. Jesús sana, Jesús es poderoso. Vamos para donde Jesús. Pero también esta multitud tiene la característica de que no obedece a Jesús. No les sirve a Jesús. Ellos conocen a Jesús como un maestro, conocen del poder, de las maravillas de Jesús, recomiendan a Jesús, pero ellos mismos, la multitud, no obedece a Jesús. Mira cómo lo dice Juan 6:36. Jesús les dijo a esas multitudes: de cierto les digo que me buscáis no porque creáis en las señales que habéis visto, me buscáis porque comieron pan y se saciaron. Ahora la pregunta es: ¿eres tú parte de la multitud? ¿Eres parte de aquellas personas que están detrás de Jesús porque sienten admiración por Jesús?
Tú ves a Jesús como un gran maestro judío. ¿Te gusta, te engranojas cuando estás en un lugar como esto? ¿Te gustan las oraciones y salir de aquí con baterías renovadas para enfrentar la semana laboral? ¿Eres parte de la multitud? Jesús dice que este tipo de personas son como la semilla en la parábola del sembrador, que cayó en un lugar, creció rápidamente, pero ¿qué pasó? No pudo seguir creciendo porque era un terreno pedregoso, no tenía profundidad. Esa era la multitud que seguía a Jesús. Ahora hay otro grupo que nos dice el versículo 21. Los suyos, vinieron los suyos, los de su casa, sus familiares, María y los hermanos de Jesús. Versículo 31 nos dice quiénes eran. Ellos están detrás de Jesús. Ahora, ¿qué dice el texto? ¿Qué querían ellos hacer con Jesús? Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Ellos van a buscar a Jesús, porque ellos dicen, Jesús tenemos que traerlo para la casa. Jesús se ha vuelto loco. Jesús se está comportando como si fuera Dios. Hay que medicarlo. Esa palabra para arrestarlo es sinónimo de prenderle, es arrestarlo. Es la palabra que se utiliza más adelante cuando meten preso a Juan el Bautista. Querían rescatarlo. Quizás María quería rescatarlo de que alguien lo matara en esas multitudes. Quizás habían escuchado el odio que Jesús estaba generando en los fariseos, en los escribas. Pero el punto aquí que Marcos nos dice es que ellos no creían en Jesús. Ellos veían a Jesús como un enfermo mental. Yo tengo un amigo que él estaba sentado en un lugar, en un parque, y él está hablando con una persona muy amenamente. Ese tipo de conversación que uno tiene. Y él le pregunta a la persona, ¿a qué usted se dedica? Y aquel hombre le respondió, yo soy diseñador y creador. Y él le dice, oh, qué bien, ¿usted es arquitecto, ingeniero civil? Dice, no, yo lo que me dedico a diseñar y a crear galaxias y planetas. De hecho, estoy pensando en el día de mañana crear unos cuantos planetas más. Usted, la cara que puso mi amigo, le dijo, vengo ahora, denme un permisito. Se dio cuenta que aquel hombre, estábamos en un parque de un psiquiátrico, aquel hombre era uno de los pacientes, evidentemente. Mi amigo estaba conversando y no lo sabía. Así veía las familias de Jesús, a Jesús. Ahora, ¿qué evidencias tenía María, fundamentalmente José, sus hermanos con respecto a Jesús? Primariamente, recordemos que cuando Jesús iba a nacer, un ángel le apareció a María y le dijo, tú eres bienaventurada y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo que llamará su nombre Jesús, el cual es grande y será llamado Hijo del Altísimo y reinará para siempre sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. María, es Dios que está dentro de ti. Reinará eternamente. Pero también los pastores que vigilaban la vigilia de la noche, un ángel les apareció y le dio testimonio de que este es el Mesías. Hermanos, una estrella estaba alumbrando el nacimiento de Jesús. Hermano, aquí en la humanidad hay gente rica, millonaria, y ninguno de ellos ha logrado plantar una estrella encima de la clínica donde ha nacido. Contratar los servicios de una estrella que alumbre encima del centro donde van a nacer sus hijos, por más dinero que tienen. Dice la Biblia que la estrella estaba alumbrando en señal de que el Rey de Reyes estaba naciendo. Pero la marcada sabiduría de Jesús, desde siendo niño discutía con los maestros de la ley. Jesús fue un niño perfecto, un hermano perfecto. Jesús es Dios. Su bautismo en el Jordán, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se escuchó de Dios el Padre decir, he ahí mi Hijo amado, en el cual plenamente mi alma se complace, a Él oíd. Es decir, que ellos tenían razones por las cuales creer que Jesús es Dios. Habían vivido con Él durante toda la existencia. Ahora, hermanos, nadie se atreve, humanamente son pocas personas que se atreven a decir que Jesús es un lunático. Pero usted y yo podemos menospreciar a Jesús
aunque no lo digamos con nuestras palabras. Cuando tú te avergüenzas del Evangelio, de predicar el Evangelio a tus compañeros de trabajo por temor a que te digan loco, tú estás pensando que la causa de Jesús no es razonable. Cuando tú te comportas como incrédulo en medio de los incrédulos, tú te estás avergonzando de Jesús. Adolescente que me estás mirando, cuando te da vergüenza que alguien te vea con una Biblia, cuando te dé vergüenza que tú vayas a la iglesia, te estás avergonzando de Jesús. La pregunta es, hermanos, ¿qué tiene que hacer Jesús para ganar tu confianza? Te lo voy a explicar de otra manera. ¿Usted ha visto actos de magias que hacen un truco? Usted no sabe cuál es el truco, cómo lo hace. Ahora usted sabe que eso no es verdad porque la magia no existe. Usted se va tranquilo, no sabe cómo lo hizo el mago, pero tampoco cree que sea verdad lo que está haciendo. Hay personas que viven de esta manera. Ellos escuchan la palabra de Dios. Ellos vienen a un lugar como esto, escuchan un sermón, pero luego viven como si lo que escucharon no tuviese razón para su vida. No tiene ninguna implicación más allá de un sermón un domingo en la mañana. Una fe que se queda en la pared del templo, no sale a la calle con ellos. ¿Qué pasó con la incredulidad de esta familia? Gracias a Dios, luego que ellos vieron a Cristo resucitado, confiaron en Él. Y vemos a María como una discípula de Jesús, luego cuando Jesús resucitó. Y dos de esos hermanos incrédulos, Santiago y Judas, escribieron dos epístolas del Nuevo Testamento. Y de hecho Santiago fue martirizado en Jerusalén por haber creído en que Jesús es Dios. Ahora hay otro grupo. No solamente vemos aquí la multitud, no solamente vemos los familiares queriendo llevarse a Jesús como un lunático. ¿Acuerda el trilema? Jesús está endemoniado. Jesús es un mentiroso endemoniado. Versículo 22. Los escribas vienen pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. 60 kilómetros aproximadamente caminaron estos escribas para venir detrás de Jesús. Ellos están ahí y Mateo nos dice que fueron testigos de una liberación que llevó a cabo Jesús. Ahora, en vez de ellos creer en Jesús, ellos acusan a Jesús de que Jesús está poseído por demonio. Es evidente, es innegable el poder de Jesús. No pueden justificar su incredulidad. ¿Qué tratan de hacer? Desacreditar a Jesús. Jesús está poseído por los demonios. Aquellos conocedores de la ley, aquellos que sabían que venía un Mesías, que estaban esperando al Mesías, cuando el Mesías llega, lo acusan de que está endemoniado. Pero también esta acusación tiene una implicación de burla. El príncipe que tenía a Belcebú, príncipe de los demonios. Belcebú o Baal-Zebú era una deidad pagana que su nombre significa el rey de las moscas. Y para los judíos era un sinónimo de mucha risa, porque ellos decían, ¿cómo es que esta deidad pagana reina sobre las moscas? ¿Quién quiere reinar sobre las moscas? Entonces ellos se burlaban de los idólatras con esta deidad. Y mira ahora cómo ellos dicen, sí, Jesús es Belcebú. Jesús viene en representación del rey satírico, el rey de las moscas. Desmeritarlo, burlarse para al final menospreciarlo. Ellos no creen en Jesús. Ellos no pueden negar la autoridad de Jesús. Ellos menosprecian y se burlan de Jesús. Cuánta dureza de corazón, hermanos. Cuán grande es la incredulidad del ser humano. Por eso a veces hay personas que creen que lo que nosotros necesitamos hacer es grande prodigio para que la gente al verlo se arrepienta. Hermano, más de los prodigios que hizo Cristo. Si quizás se levantase un muerto y hablara, hermanos, ya eso ocurrió. Se llamaba Lázaro y cuando Jesús lo hizo, querían matar a Jesús y rematar a Lázaro. Matar a Jesús y rematar a Lázaro. El punto es, hermanos, que estos fariseos, a pesar de las evidencias, a pesar de ver en Jesús
la capacidad, la deidad de Jesús, aún así querían matarle. Mira cómo lo dice Juan en Mateo 3, 8 y 9. Haced pues frutos de arrepentimiento y no penséis dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a Abraham hijos aún de estas piedras. Estos fariseos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Ese era su orgullo, el tener una religión muerta. Ellos confiaban en su gentilicio. Y así hay muchas personas, quizás tú seas una de esas, que estás confiando en tu religión, en tu sistema religioso, porque tú naciste conociendo el evangelio, porque tú sabes versículo bíblico, porque tienes un comportamiento de evangélico y vas a la iglesia, te comportas como evangélico, pero el evangelio, lo que Cristo proclama, es más que una religión muerta. Aquellas personas tenían la ley, eran piadosos en guardar esa ley de manera estricta y querían matar al dador de la vida. Por eso el llamado es cada día como creyente a examinarnos diariamente, a ver si realmente nosotros tenemos una genuina relación con Dios o simplemente es una pose, una religión dominguera. ¿Cuál fue la respuesta que dio Jesús? Versículo 23. Jesús los llamó y les decía en parábolas. Una pregunta, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ya ha llegado a su fin. Una familia dividida, una iglesia dividida, un partido dividido, una sociedad cualquiera que sea, que esté atacándose entre ellos mismos, no puede permanecer. Ustedes están acusándome de que yo vengo de parte de Satanás, pero yo estoy echando fuera a Satanás. Ustedes están equivocados. ¿Qué hace Jesús? Él proclama que hay uno más fuerte que Satanás, versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces puede saquear su casa. Cuando un atracador va a entrar a un banco, a una entidad financiera, ¿a quién es el primero que identifican? Al guardia, al vigilante, al que está armado, que le puede hacer frente. Y una vez lo neutralizan, lo amarran, entonces libremente pueden robar. ¿Qué está diciendo Jesús? Aquí hay uno más fuerte que Satanás, que está atando a Satanás, que está empujando las tinieblas hacia atrás. Con la predicación del mensaje de esperanza, con la autoridad de Jesús, el diablo está retrocediendo. Mira cómo lo dice Primera de Juan capítulo 3, verso 8. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora nosotros como la iglesia tenemos ese ministerio. Al predicar el evangelio, la palabra de Dios dice que las puertas del infierno retroceden. Que cuando tú y yo evangelizamos, cuando tú y yo predicamos la palabra de Dios, el impío que vive en tinieblas conoce la luz y entonces es traído en fe y arrepentimiento delante de Dios, abandonando su pecado, y es traído a novedad de vida. Pero hay un aspecto aquí. Jesús está proclamando la destrucción del reino de Satanás. Aquí hay uno mayor que Satanás que destruirá las obras del diablo, y ese es Jesucristo. Pero al mismo tiempo Jesús hace un llamado al arrepentimiento. Versículo 28. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Escuchen, todos tus pecados pueden ser perdonados en Cristo Jesús. Ese es el llamado que hace el evangelio. No te quedes amando tu pecado, no te quedes amando tu condición caída. Ven a Cristo, porque solo en Él hay perdón de todos los pecados. Todos tus pecados
serán perdonados si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero al mismo tiempo, hermanos, hay una advertencia, versículo 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Verso 30, porque ellos habían dicho, tiene un espíritu inmundo. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? De la blasfemia del Espíritu Santo. Es una vida que intencionalmente abandona la fe, apostata de la fe. ¿Qué ellos habían visto en Jesús? Ellos vieron su nacimiento divino, ellos vieron a Dios mismo encarnado, su bautismo, el ministerio, los milagros. Habían visto el poder de Dios y a pesar de tener todas las evidencias de que Jesús es Dios, dicen no, Él es un endemoniado. Es un camino, es una vida constantemente que maldice a Dios, que abandona el camino de la verdad. Mira cómo lo dice un autor llamado Hendrickson. En lugar de arrepentimiento, ellos tuvieron endurecimiento. En lugar de confesión, hicieron maquinación. De modo que mediante su propia insensibilidad criminal y totalmente inexcusable, se condenaron a sí mismos. Su pecado es imperdonable, no por estar dispuesto a recorrer el sendero del perdón, como un ladrón o un adúltero o un asesino que tienen esperanza al clamar, oh Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. Pero cuando un individuo está endurecido, de modo que ha tomado la decisión de no prestar atención al Evangelio y ni siquiera escuchar la súplica y la voz de advertencia, se ha puesto a sí mismo en el camino de la perdición. Fin de la cita. Voluntariamente, hermanos, rechazaron el camino de la esperanza. Como dice Hebreos 2:2, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande como esta? La cual fue anunciada por los apóstoles, testificada con señales y prodigios y diversos milagros. ¿Cómo nosotros escaparemos si menospreciamos el anuncio de la palabra de Dios? Hermanos, esto tiene para nosotros repercusiones en el día de hoy. El llamado a reflexionar. La Biblia nos llama cada día a reflexionar si realmente nosotros estamos en la fe. Ahora no es por nuestras buenas obras, es por la obra gloriosa de Cristo en nuestro favor. Yo tuve un profesor en la universidad que algunos estudiantes se quejaron porque era muy dura la asignatura y le hicieron un reporte en la universidad. Y ese profesor esa noche llegó enojadísimo y dijo, miren, yo les voy a decir algo, esta materia, yo soy el que decide. Y lo que voy a decir, lo que yo voy a decir ahora, no estoy justificando ni emitiendo juicio de valor ni de ética sobre el profesor, simplemente estoy diciendo lo que él hizo. Él dijo, yo soy el dueño de esta asignatura y se lo voy a demostrar de la siguiente manera. Buscó la lista, quien tenía menos posibilidades para pasar la asignatura, incluso la había reprobado. Y dijo, fulana, mire, párese, salga de aquí, usted tiene A, espere la publicación en su casa. Usted no tiene que hacer más nada. La muchacha asustada no sabía si se paraba, se sentaba o qué hacía. Váyase. Y ella salió así asustada, me acuerdo de la cara y se fue. Ven, yo soy el profesor de esta asignatura. Hermanos, manteniendo la distancia, si hoy tú y yo estamos en los caminos del Señor, fue porque Cristo tomó nuestro lugar en el Calvario. ¿Y sabe lo que tú y yo hacemos? Confiamos en esa obra. Confiamos, hemos creído en su palabra. Hemos creído en que Él es fiel y cumple lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Vivimos que confiando en su promesa, esperando que Él va a venir como dijo que vendría. Pero no porque haya nada bueno en nosotros, no porque merecíamos la vida eterna. Somos pecadores del mismo saco. Jesús llamó a un pueblo donde el requisito primario, ¿sabe cuál es? ¿Qué tú necesitas para ser creyente, para entrar al pueblo del Señor? Ser pecador. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están tribulados y cargados y yo le daré descanso. Como dice Sproul,
En la iglesia es un cúmulo de pecadores arrepentidos, que la única cualificación es que son pecadores, que se ven a sí mismos como pecadores y han clamado a Cristo por misericordia. Esa es la descripción de un creyente, un pecador arrepentido que ha confiado en Cristo para vida eterna. Pero estos fariseos arrogantes no se veían a sí mismos como pecadores, se ven como jueces de Jesús y ellos toman la osadía de atacarle y decir que está endemoniado. Ahora hay otro grupo, la familia de Jesús. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y sus madres y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Aquí viene la madre y los hermanos de Jesús que vimos en los versículos 20 y 21. Ahora ellos le dicen a Jesús, sal que ellos están ahí afuera. Mandan a buscar a Jesús. Ahora a mí me encanta lo que hace Jesús. El versículo 33, él les respondió y dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es realmente mi familia? ¿Quién es realmente el que puede confiar en que yo he de protegerle y de proveer? Y mirando a los que estaban sentados, les dijo, he aquí, miren para acá, he aquí mi madre y mis hermanos. No esos que tienen mi sangre, estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quién es mi hermano y mi madre? Aquel que ha obedecido la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El arrepentimiento. Creer que somos pecadores y venir delante de Dios. Vivir de acuerdo a esa palabra, a esa promesa. Mientras Jesús estaba predicando, una mujer le dijo, bienaventurados los senos que te lactaron. Jesús le dijo, no, bienaventurados aquellos que escuchan mi palabra y la guardan. Bienaventurados aquellos que obedecen, que viven conforme a la palabra. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que tenerlo pendiente. ¿Por qué? Porque hay diferencia. Cuando alguien te dice, tú estás en un lugar y alguien te dice, te damos 10 años. Si es un cónsul, en un consulado que te está dando un visado para tú salir fuera del país, tú te pones contento. Wow, voy a viajar. Y esas palabras son de gozo para tu vida. Ahora, si es un juez que te dice son 10 años de cárcel, es causa de preocupación y de tristeza. Por lo tanto, hermanos, lo que Jesús está diciendo, que realmente quien valora su palabra es aquel que la pone por obra. Es aquel que le obedece, es aquel que confía en Él y se identifica con la causa terrenal de Jesús. Uniéndose a una iglesia local, sirviendo con sus dones, siendo edificado por otro y edificando a otros en el contexto de una iglesia local. Apartándose de la apatía espiritual y asumiendo un compromiso serio con Jesús. Jesús evidentemente es Dios. Aquellos que lo tildaron por lunático estaban equivocados. Estos mentirosos fariseos estaban también equivocados al verlo como un endemoniado engañador. Jesús es Dios que demanda ser obedecido. Jesús es Dios que me demanda ser servido. Jesús es Dios que demanda que todos nosotros vivamos para su gloria. Ese llamado que Jesús hace para perdonar pecados sigue estando vigente. Y el creyente no es uno que una vez hizo una oración para pedir perdón. El creyente es uno que diariamente, al desobedecer, al pecar, viene a Dios en fe y arrepentimiento y constantemente está pidiendo perdón a Dios. Por eso, amados hermanos, evidentemente que Jesús es Dios. Él nos llama como sus discípulos, no solamente a ser oidores de su palabra, sino también a ser hacedores de ella. Oremos en esta mañana. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias, oh Dios,
porque tú eres bueno y misericordioso. Oh eterno Dios, gracias por enviar a Cristo en propiciación por nuestro pecado. Ese buen pastor que estuvo dispuesto a dar su vida por sus ovejas. En esta mañana, oh Señor, que podamos ser motivados a vivir por tu causa y para tu causa, Señor. Gracias por Jesús. Ayúdanos, oh Señor, en un mundo caído, en un mundo en tinieblas. Señor, a permanecer aferrados a esa palabra, a confiar en Jesús como el Hijo de Dios, el único capaz de quitar los pecados del mundo. Gracias, Padre Celestial, por Jesús.